Rebeca, mucho gusto de conversar con ustedes, con tu amigo que tiene deseos de escribir. Y para mí, cuando yo ayudo a alguien que tiene esa intención de ponerse en marcha, porque tú puedes tener muchos sueños, proyectos, incluso puedes tener la estructura de la novela para empezar, pero te falta ponerte en marcha, encender el motor. Cuando yo les doy ese empujoncito para que enciendan el motor y cumplan su sueño, yo me siento muy feliz. ¿Por qué? Porque yo lo tuve que hacer en desventaja. Tenía un problema de salud muy grave, no encontraba orientación y lo tuve que hacer como una autogestión impulsada por un solo objetivo muy fuerte: decir lo que yo quería comunicar, comunicar eso que yo quería compartir con las demás personas. Entonces, ese debe ser tu inicio. Nos vamos a tutear porque eres un muchacho joven, así que para que haya más cordialidad. ¿Qué tú necesitas para escribir? El deseo ferviente de hacerlo. Mira, cuando uno quiere algo, uno lo logra. No importa que te atrases, no importa que tomes una tregua, no importa que se presente un obstáculo, si tú quieres hacerlo, tú lo logras. Nada de demorar. Nada. Te pueden demorar algunos obstáculos, pero eso no significa que te vayas a rendir. Entonces uno tiene que seguir. ¿Y cómo lo hace uno? Automotivándose. Porque difícilmente tú vas a encontrar a alguien que lo haga. Tú tienes a tu amiga Rebeca, que lo hizo, pero eso no es fácil. Encontrar a alguien que te motive en este oficio no es fácil. Al contrario, la gente te corta las manos, te dice, lo más difícil es escribir. Tú vas a ver cuando te bloquees, tú vas a ver cuando si te cuentan la película desastrosa de todos sus fracasos, pero no te dicen cuando lo lograron, porque eso se lo reservan para ellos, porque muchas veces no quieren competencia. Cuando el lector es de muchos libros, el lector no te va a leer a Rebeca nada más o a mí nada más, el lector lee muchos autores, entonces hay campos para todo. Si tienes alguna inquietud, con mucho gusto, ya veo que hablas bien el español, muy bien. ¿Vas a escribir en inglés? Claro. Sí. Voy a escribir en inglés. Pero también Estudié la literatura en inglés en universidad. Eso fue mi bacalaureado, mi carrera, 4 años. Y también estudié creative writing, escribir creativamente. Eso nosotros acá lo llamamos creación literaria. Pero la mayoría de mi trabajo artístico en mi vida ha sido música. Escribo muchas canciones, tengo una banda, grabemos un disco, pero yo siempre he querido escribir una novela. Entonces tienes lo más importante, el deseo. O sea, no se puede escribir un libro si no tienes el deseo, que es posiblemente lo que te falte, ponerte en marcha. Tienes que hacer un esquema estructural, tienes que ver cuál historia, buscar el tema. Lo primero es buscar el tema. Una vez tengas el tema. No, primero buscar el tema, no. ¿Lo tienes el tema? Pues sí, el tema es mi viaje por Sudamérica de hace 2 años. Claro, ese es el tema. Si tú no tienes el tema claro, vas a divagar mucho en la historia. Entonces el tema tiene que estar claro. Si tienes el tema, entonces tú tienes que decidir el género. Si vas a hacerlo en cuentos cortos, varios cuentos cortos, si quieres una novela. Mi recomendación, que sea una novela.
Y te voy a explicar por qué. No es Porque una el cuento tiene muchísimos. Una novela corta, no una novela larga. El cuento tiene muchísimos. Tú dices cuentistas, vamos a suponer aquí en Panamá hay más de 480 activos cuentistas. Novelistas, no hay 10. Entonces, ¿qué pasa? La gente cuando va a comprar un libro prefiere una novela que un libro de cuentos. Aquí, por lo menos, no sé cómo sea allá. Espera un minutito. Can you translate that for me? Mi español no es can you translate? ¿Puedes traducir la última cosa que She say that you have more competency, like writing just history, like Stories, cuentos, yeah. But with novelas, it's like less people, and you have more opportunity that the people Okay. can So, see your. Es mejor empezar con cuentos. Con novelas. Con novelas. Tú puedes comenzar con novelas. Si tú tienes largo aliento, que tú puedas contar una historia más o menos de más de 100 páginas, mi recomendación es que hagas novelas, porque el cuento hay muchos cuentistas. Entonces, la mayoría de los lectores buscan novelas. Novelas, claro. ¿Por qué? Sí. Porque la novela es el género que más se parece a la vida. Tú ves la vida de ciertas personas mejor que cualquier novela. Entonces, la gente anda buscando historia. Porque en esas historias se ven ellos mismos. Se identifican con un personaje. Entonces, por eso yo desde un principio, dice la gente que es más fácil comenzar por cuentos. Pero si uno puede escribir novela, ¿por qué vas a escribir cuentos? Y cuentos hay muchos cuentistas. Y cuando llega un lector hace así, y se va directo donde está la novela. Entonces mi recomendación es novela, porque tienes que vender el libro para poder hacer más libros. ¿Me explico? Sí, porque si no lo vendes, entonces sería un hobby para dárselo a tus amigos. Pero si tú quieres entrar en el mercadeo editorial, mi recomendación es que lo hagas con la novela. Y ese tema que tú tienes es atractivo. Me imagino que usted tiene mucha experiencia o tienes muchos lectores en otros países latinoamericanos. Mi fuerte es Panamá. ¿Por qué? Porque para otros países yo tengo en Amazon que están en formato ebook y en formato papel, en digital y papel. Pero allá no se hace promoción, no me conocen, entonces puede que por casualidad, porque Rebeca le habló de alguien a mí en Venezuela, me compren en Venezuela. Mi fuerte es Panamá. Para que tengas una idea, Panamá es un lugar que tiene 3.5 millones de habitantes, donde hay muchos niños que todavía no son lectores. Con todo y eso, yo tengo una venta de más de 300,000 libros. Entonces, eso en Panamá es es muchísimo, porque aquí en Panamá el escritor promedio hace un libro y no llega a 1,000, no vende 1,000. Entonces imagínate, yo hice un libro el año pasado que ya tiene 14,000 libros vendidos en menos de un año. Entonces yo tengo uno que es de delincuencia juvenil y pandillerismo, lo tengo en inglés, el único que tengo en inglés, y tiene 82,000 ejemplares vendidos, que eso para Panamá es grande. Es un rigor, o sea, la venta es significativa. Aquí antes hacían los más vendidos, sacaban los 10 títulos más vendidos. Dejaron de hacerlo porque yo ocupaba hasta 7 lugares. De los 10, ocupaba 7. Ok, lo voy a traducir un poquito ahí. Un poquito perdido. She's telling you that she gets the position in the 10 more sellers. 10 bestsellers, yeah. And that is an amazing scene in Panama. In Panama, yeah. And she has posición número 7. No, los 7 títulos primero eran míos. Los primeros 7. Y dejaron de sacarlo porque los demás escritores se molestaban.
Entonces ya tú dices, ¿quién? Bueno, es muy difícil, lo sacan para la feria, por local, dice la feria del libro. Pero eso es, lo que pasa es que no piensan que el libro es un producto. Lo dejan en la librería y se olvidaron de él. El libro hay que hacerle un mercadeo como cualquier producto. Si tú sacas un disco, tú vas a mercadear ese disco. Si tú sacas un libro, tú tienes que hacerlo por las redes sociales, como quieras, pero tienes que hacerle publicidad al libro. Pero yo... all the time, Twitter, and all, she said that it's important to, try to put it to the board. It's not just right. After that, you have to work in marketing. So, ¿te quedas en contacto con tus lectores? Siempre, siempre. Yo le contesto siempre a mis lectores. Lo que sí no hago, porque los mandan también para el colegio y universidades, es hacerle la tarea. No les hago las investigaciones. Yo los ayudo, pero que ellos hagan un esfuerzo. Yo los puedo orientar, pero hasta allí llego, porque hay unos que me mandan un cuestionario que le pusieron en el colegio y quieren que yo les conteste el cuestionario, para ellos ganar 5. Rosemary, déjame explicarle, ella tiene muchos lectores jóvenes, muchos estudiantes, y lo más interesante de la dinámica de cómo ella trabaja es que además está en las redes sociales y contesta correos electrónicos diariamente. Entonces, los lectores se sienten muy cercanos a ella y a su trabajo. Y se siente que... Y sienten en un momento que se conocen, que sienten... Incluso Rosemary en la entrevista que hicimos la pasada me dijo que los niños a veces le sugieren, ¿por qué no escribes una obra de terror? ¿O por qué no escribes una obra de tal cosa? Y ella toma en cuenta las sugerencias e incluso busca inspirarlos a leer, a escribir. Pero llega un momento que por eso de ser jóvenes, ellos, ayudan con la tarea o cosas así. Wow. En Panamá no había la cultura lectora. Yo hice un programa que se llama Siembra de Lectores. Tengo un círculo de lectura virtual en Facebook que tiene 4.100 miembros. Ellos se agregan, comentan sus libros. Toda la semana ciertos lectores hacen reseña del libro, ponen la portada, incluso yo les pongo un video, porque ellos son mucho de la imagen visual. Ven al escritor hablando de otro escritor y leen ese libro, para que tengan una cultura lectora amplia. Pero lo más importante, creo que es que tú hagas un plan de trabajo. Tú te vas a poner una fecha de inicio para escribir. Ok. Y para terminar también, ¿no? Sí, para terminar. Pero es que te voy a decir cómo yo me puse una fecha, 24 de junio, así me puse, a las 10 de la mañana. Yo comencé ese 24 de junio y los primeros 6 meses no descansé ni el domingo. Todos los días escribía hora y media, todos los días. Por eso que en 16 años que yo tengo de estar escribiendo, yo tengo 20 novelas y la 21 ya está lista, ya está donde el corrector de estilo. Entonces, vamos a suponer que tú no tengas tanto tiempo disponible. No sé. Para decirle un poquito aquí que está curioso. She said that she has 20 books, and right now she has the 21 está en corrección. Sí. So now she has the number 21. And she also told me in the interview before that she wrote like 3 books at the same time. In the same day. Normalmente, ¿cuánto tiempo dura? Okay. Normalmente, how long does it take her to write one novel? ¿Cuánto tiempo le tomó a usted escribir un libro? Haciendo lecturas, investigaciones, entrevistas, todo ese proceso y escribirla como 8 a 9 meses, a excepción de una, La raíz de la hoguera, que me duró 1 año y medio. So, hacen recursos, mucha investigación. Sí, pero
algo bien importante también que tienes que tener en cuenta. Si tu tiempo disponible es corto, tú puedes decir, yo voy a escribir 3 veces a la semana. Pero esas 3 veces a la semana voy a escribir 2 horas diarias. Cuando tú vas 3 veces por semana y 2 horas diarias. Si tienes tiempo disponible, como lo tenía yo llegué yo todos los días, después de un año descansé el domingo. Y ahora, cuando tengo ya la cantidad de obras, escribo de lunes a viernes. Todos los días, ahora bajé a 1:30. Pero en ese tiempo también estoy leyendo investigación de otra novela que me llegó el tema. Entonces estoy escribiendo sobre un tema ya investigado y a la vez el tiempo libre hago lecturas sobre el otro tema o hago entrevistas sobre el otro tema. Mira, cuando yo estoy escribiendo, yo no reviso. Yo creo con el hemisferio derecho. No reviso nada. Nada. Yeah. No escribes y borras y escribes. Sometimes, like you told me that you wrote and after you read it. Es un problema. So tell her about it. Yeah. Mi problema es escribir algo y borrar porque lo estás haciendo. Podría ser un borro. Mira, lo estás haciendo con el hemisferio izquierdo que va analizando. Tienes que crear con el hemisferio derecho del cerebro sin revisar nada hasta llegar al final. Una vez que terminas la historia, terminas la novela, lo dejas en distanciamiento más de un mes para que el texto, como yo llamo, se enfríe. Y sin la emoción de la creación, ahí sí trabajas con el hemisferio izquierdo y vas corrigiendo. Vas viendo si tienes muchos adjetivos, si tienes que cambiar, pero guardas el documento, porque a veces no te quedó, no me gustó así, pero ya tú tienes el manuscrito original grabado por si acaso cometes algún error. ¿Qué pasa? De esa manera, tú si dañaste algo porque no te gustó, ya tú tienes el archivo original. Eso es bien importante, porque a veces uno corrige y daña. Y quitas la esencia y tú dices, no me gusta ahora, ¿qué fue lo que borré? Tienes el archivo original guardado. Ve guardando varios archivos. Y tener archivos fuera de la computadora. Porque a veces se daña el disco duro, no tienes copia, tenlo en la nube, tenlo donde sea, pero tienes que tener varios archivos de lo que estás escribiendo. Y te voy a dar Tiene que tener diferentes archivos. For example, in a pen drive, something safe outside of your computer, because sometimes the computer will claro. Le voy a dar un consejo. No le cuentes a nadie de qué estás escribiendo. No le cuentes a nadie. No talk to anybody. Es una buena idea. Sí, porque uno comienza y tú no sabes cuándo te roban una idea. Otra cosa, no le dejes el texto a nadie que no vaya a contribuir. Porque hay personas que le encanta ver algo para decir esto no me gusta y no te metas a esto no es lo tuyo. No. Uno solo le da el texto al editor y con el editor tú discutes y al final tú mandas, porque hay editores que quieren quitarle todo a uno. Se queda, porque siempre el escritor tiene una pregunta. Esa intuición. Sí, yo tengo, es un año de viajar y vivir en Sudamérica y mi vida cambió mucho y hay muchas cosas interesantes pasaron. ¿Qué sería mejor? Empezar a escribir como dijiste, escribir sin parar o hacer un plan de novela, una estructura. Hay dos formas. Yo la llamo con mapa cuando yo hago una estructura y con brújula cuando yo voy creando lluvia de ideas. Como que esa intuición me va guiando hacia donde yo voy. Ahora uso una combinada.
con mapa y brújula. Yo pongo en la estructura asalto, por lo menos asalto a un cajero, esto viene el otro evento, yo voy poniendo la lista de eventos, pero si en el momento que yo estoy siguiendo el plan, la estructura, el mapa, me llega una idea, yo la meto. Entonces yo combino y así pienso que el libro queda mucho mejor. Entonces yo puedo poner, tú puedes poner por capítulo, va esto, mi viaje a Venezuela, mi viaje a Chile, mi viaje a Argentina, pero cuando tú estás escribiendo te llega otra idea. Eso no está anotado en piedra. Puedes incluir. Ella va a ayudarme a entender toda la riqueza que So she said that she has two types of writing. So she has the brújula, you know what is brújula? No. I don't know how to say in English. It's this thing that you are lost in north and east a and compass. south. Yeah, norte, sur. Esto es the and the other one is the map. So in the map it's like the classification by list that what you want to write about. And the other is like the creative way to just write on the city. Okay. But she now use both. And she has the list organized that what she wants to write, but when she's writing, sometimes a new idea, surprise her, and she just put inside of that. Okay. She just So siempre abierta a recibir nuevas inspiraciones. Yo tengo, la única novela que está en inglés es Roberto por el buen camino. Es la historia de un delincuente. En el mapa, en la estructura, él no moría. Y sin embargo, yo voy escribiendo y de repente pongo, murió Tuti. Tuti era el apodo, el nick. Tuti. Y yo dije, ay, no, eso no. Y lo seguí. Cuando termino el capítulo me doy cuenta que la muerte del delincuente le daba sentido a la novela. ¿Por qué? So Porque when she was writing, she said he died, and she said no, that he will not. Okay, let's do it to see. And after she saw that make a lot of sense, and it's better when he died. Is más coherente. ¿Por qué? Porque el mensaje central de la novela era el crimen no paga. Y él había cometido muchos delitos y la muerte era su karma. Pero a través fue una muerte redentora que él con su muerte inspiró a muchos de los delincuentes que eran amigos y compañeros a retomar el buen camino. Entonces yo cuando vi, muere, no, y me desesperé, no puede ser. Por eso, desde esa novela yo uso la brújula y el mapa. Le tienes que explicar lo que es brújula. Él ya sabe. Sí, brújula, es norte, sur, Eso es lo que te indica tu intuición, tu inspiración, y el mapa es la estructura que tú vas a hacer para hacer una novela. Claro. Entonces, ¿qué hago yo también con los personajes? Entrevisto a muchos personajes parecidos a los personajes en mi novela, para que cuando yo los ponga a hablar, hablen diferentes, porque hay escritores que todos los personajes hablan igual a él, y eso da pereza. Entonces, sí, eso aburre al lector. People like the characters in the book. He said that songwriter, the characters told like he is, for example, I write and I create a character and all the character told like in my way, and that is really boring to the people, to the reader. So you have to create different characters and different ways to talk. Entonces, diferentes personalidades. Cuando yo entrevisto a diferentes, yo tengo novelas políticas. Al entrevistar yo a un político, recrearlo en mi novela, el lector siente que el personaje está vivo. No lo ve como un personaje plano, sino como un personaje redondo, con luces y sombras. Porque nadie es tan bueno ni nadie es tan malo, tan perverso. Entonces hay que cuidarse de no caer en esos extremos. Entonces eso es lo que hago yo y por eso es el éxito mío.
Otra cosa, en Panamá, no sé cómo sea allá, las personas les gusta el libro que no sea muy extenso. Cuando un lector dice, me lo leí de una sola tirada, o sea, de una vez, de comienzo a final sin suspender, esa es la mejor publicidad. Hay que tener en cuenta eso porque yo hice un estudio de mercado. Cuando alguien dice, me quedé con ganas de seguir, no quería que el libro terminara, ¿qué indica eso? Que el libro es bueno. Entonces, si lo haces muy extenso, puedes divagar, digregar. ¿Hacer como un serie? ¿Series? ¿Series? Sí, tengo varias series. Tengo una trilogía política aquí en Panamá separada, en los Estados Unidos separada y junta, porque en los Estados Unidos se leen los bloques. Entonces tengo de 3 y tengo varias series de 2. Entonces hay que tener mucho cuidado con las series porque las segundas partes dicen que son malas. Entonces tienes que esforzarte mucho para que la segunda y la tercera parte sean tan buenas como la primera. Pero se puede lograr. ¿Y qué haces tú? Que cuando haces así la gente dice, dame los 3 libros. Cuando ya has creado lectores. Entonces es bien importante atender a los lectores. Entonces todo lo demás, mira, a escribir se aprende escribiendo. Te puedes tener mucha teoría, pero tienes que ponerte a escribir. Y lo primero que tienes que hacer es no ser perfeccionista a la hora de crear. Si eres perfeccionista a la hora de crear, te puedes bloquear. Yo sé. Deja que yo nunca me he bloqueado. Gracias a Dios. Muchas cosas, sí. Te voy a decir por qué. Porque yo me he alejado toda la vida de ser perfeccionista. Porque yo me he dado cuenta que los perfeccionistas son infelices. Todo lo quieren perfecto. Son infelices, claro, sí, se creen los dioses del Olimpo. ¿Y para qué eso? Mira, lo perfecto daña lo bueno. Hay textos que están tan perfectamente construidos que no se sienten humanos. ¿No? ¿Quién creó esto? Zeus. Yahvé. No, qué pereza. Entonces, yo quiero un texto que cuando el lector lo lea, diga, ay, yo puedo escribir un libro así. Y les encanta entonces. Pero si tú quieres claro que uno debe de ir mejorando, porque esa es la evolución, esa es la aspiración, hacerlo cada vez un poco mejor, pero sin obsesión, porque si tú eres ese hombre perfecto, una vez yo llegué y una amiga estaba escribiendo, ay, sinónimo de esta palabra, digo, pero estás haciendo, pon el que sea, después lo revisas y lo cambias. Estaba arrebatada con el sinónimo, el adjetivo perfecto. ¿Sabe? Cuando me dijo cuál era el adjetivo perfecto, yo le dije no usar adjetivo. Ese es el adjetivo perfecto. No usar adjetivo. Entonces estaba toda descontrolada buscando un sinónimo. Así no, porque te bloqueas. Yo creo que después que tú crees, vayas a crear, después lo revisas. Hay que revisarlo muchas veces. A mí un joven que está escribiendo me dijo, ¿cuántas veces tengo que revisarlo? Digo, 7 veces. Y para adentro dije, 70 veces 7. Porque después que está creado, hay que revisarlo muchas veces, pero está bien. Si al principio, mira, el lector te perdona cualquier error. Concordancia, hasta falta de ortografía. Todo te lo perdona el lector. ¿Sabes lo que no te perdona el lector? Que lo aburras. Si lo aburres, lo fastidias, aunque esté perfecto, no quiere leer. Entonces yo creo que esos son ciertas, y podemos seguir conversando a medida que tú vayas avanzando en tu creación. Mira, yo creé acá en Panamá un grupo que se llama Letras de Fuego. Después todo el que aprendió se fue. Está bien que se vayan, perfecto. Pero yo espero que cuando ellos se encuentren con alguien que inicie, lo ayuden también y lo orienten. Porque fue un grupo de ayuda que se fue arreglando, se fueron coordinando, inclusive se daba talleres
Los videos que yo tengo en internet es para los chicos que están escribiendo. Porque, sí, porque hay personas que no necesitan esos videos. Mi primer video es escriba claro. Si tú escribes muy oscuro, hay escritores que ni ellos mismos se entienden. Entonces, desde Aristóteles nos han dicho que el deber de la persona que va a comunicar es hacerse entender. Si no te entienden, ¿para qué escribes? Para ti y para los dioses del Olimpo. Ay, no, qué pereza. Entonces, entre más lectores tienes, mejor, más éxito alcanzas. Y algo importante, atender a los lectores. Atender a los lectores. Una pregunta. Cuando tienes una idea y quieres escribir sobre algo, también tienes que elegir a qué tipo de lector le estás escribiendo. Sí, puedes elegirlo. Yo al principio escogí a los jóvenes. Y te voy a decir por qué escogí a los jóvenes. Cuando tú escoges a los jóvenes, te aseguras 4 generaciones. Cuando el padre de ese joven lo ve leyendo, dice, este muchacho es tan perezoso leyendo. Yo voy a ver qué está leyendo. Mamá y papá leen el libro. Los abuelitos ya leían, porque esa generación era de lectores. Y posiblemente cuando él tenga a sus hijos, dice, de joven yo leí un libro buenísimo, aquí lo tengo. Y le dé a su hijo el libro. Entonces, el hijo, el lector, el papá y los abuelos. Cubres 4 generaciones. Después, como ya toda esa gente te lee, tú escribes para todo el mundo. So she's saying you write for... She prefer to the younger people, the young, because you are making sure that the parents will read it. Maybe the grandfather too. And when he had his family, he will say to the son, this book was when I was young and it's really good. So she is making sure that in 4 generations she has influence. So, and after that, when the young generation know you will write whatever that you, because you now have your makes sense. ¿Aquí hay alguna otra pregunta que quieran Muchas hacer? gracias, Rosemary. Es muy amable de compartir tu consejo conmigo. Por su tiempo, que sé que vale oro, porque además su corazón y su esencia vale oro, usted vive aportándole a la gente y trabaja. Y adelante. Y tienes aquí una excelente entrenadora creativa. Así es que adelante y suerte a los dos.